Ayer, en horas de la noche, fue el discurso de réplica de la oposición en el que estuvo Gustavo Petro e Iván Cepeda. Sorprendentemente que estuvo Gustavo Petro, ¿no? Porque suele pues darlo desde la oposición en el Congreso. Y dijo varias cosas particulares, pero yo diría que un gran resumen es que Gustavo Petro dedicó gran parte de su discurso a señalar esas falencias que él considera en las acciones que ha tomado hasta ahora el gobierno, pues que va a completar hasta ahora 2 semanas al frente. Entonces, quisiera que escucháramos algunos de esos apartados de lo que dijo el hoy expresidente Gustavo Petro, iniciando por un tema que para él fue recurrente y clave en la atención, diríamos tardía, que se dio en algunas regiones del país, y es sobre el barco hospital, ¿no? Que está el Bencos Viejo. Ajá, así que escuchemos qué fue lo que dijo el expresidente. La existencia del buque hospital Bencos Viejo prácticamente fue reconocido por el gobierno una semana después, y no se sabe aún dónde están los 9.000 millones de pesos que dejó mi gobierno para que hubiera atención inmediata en el primer segundo del terremoto. El buque podía dejar equipos de salud en el litoral e incluso internarse por los ríos del Pacífico. Ya había realizado 7.882 operaciones en todo el litoral y duró 7 días quieto en el puerto de Buenaventura, mientras el ministro del Interior pedía hospitales de campaña en el centro del país, y la ministra de Salud ni la vimos, en silencio, porque solo piensa en EPS privadas. El buque Bencos Viejo era público de nuestro sistema de prevención y atención de emergencias. En todo el litoral pacífico, desde Nariño hasta Panamá, existían los territorios saludables que configuró mi gobierno, con miles de enfermeras y médicos. ¿Por qué no se reactivaron si dependían de los dineros del gobierno nacional? Y los helicópteros de la Fuerza Aérea del Ejército podían transportarlos con rapidez relativa a sus centros de referencia. Es indudable que la capacidad desplegada por mi gobierno en salud pública y presencia territorial de la salud no se utilizó por sectarismo e ignorancia. Sectarismo e ignorancia, dice Gustavo Petro. ¿Qué piensas tú, Dani, sobre esta discusión? Porque aquí ya la hemos tenido y bueno, ya la ministra de Salud también ha salido a hablar de por qué se reactivó este barco, este hospital móvil, por decirlo así, de forma pues tardía, unos días después del terremoto, aclarando que cuando ella lo recibió, pues no tenía los recursos destinados para su operación y que esos recursos tuvieron que pues gestionarse en esos días. Pero lo que decíamos también era, si hubiera habido empalme, ¿eso hubiera ocurrido? De pronto no. Sí, de acuerdo, o sea, yo creo que esto es de lo que hemos hablado los últimos días en los programas del Tercer Canal, y es pues la falencia del empalme, ¿no? Se dedicaron fue supuestamente a hacer un empalme anticorrupción con unos super investigadores que al parecer se apoyaban bastante en la inteligencia artificial para sacar informes de corrupción de este gobierno. Y pues al final, al momento que tuvieron que actuar, que de hecho no sé si lo tenemos hoy, pero sale Abelardo de la Espriella a decir que Dios en su infinita sabiduría envió un terremoto justo cuando yo ya estaba en el poder, en su infinita sabiduría, para darnos cuenta del mequetrefe que tenemos de presidente, por favor, porque es que lo que uno encuentra es que en realidad el gobierno no tenía el sartén por el mango, no tenía el timón para gestionar esta crisis, esta tragedia que tuvimos con el terremoto. O sea, en realidad la ministra de Salud puede llegar a decir lo que quiera, pero lo que demuestra es que no tenían la manera de maniobrar en la medida en que no conocían cómo funcionaba la institucionalidad pública de este país. Entonces, eso es como en una primera medida, y en una segunda medida yo creo que hay dos detalles importantes de estas declaraciones. La primera es que esta es la primera
réplica que se hace como oposición del pacto histórico y que la hacen a dos voces. No es que sale solo Petro, no sale Iván Cepeda solo, no sale Carolina Corcho, que supuestamente iba a ser la jefe de la bancada, salen Iván Cepeda y Petro. O sea, Iván Cepeda y Petro son, no sé, el Servando y Florentino del pacto histórico, el Donato y Estefano, bueno, no sé, eso va a ser la dupla que va a liderar la oposición. Eso es lo primero que nos dice esta declaración. Y lo segundo es cómo a través de esta declaración, pues yo sí creo que hay como una reacción un poco tardía, ¿no? Porque vimos a Iván Cepeda por allá reuniéndose en Teusaquillo, haciendo escuelas de formación, después lo vimos en Quibdó, pero en una asamblea a puerta cerrada, y es, bueno, ¿este va a ser el margen de maniobra del pacto histórico o pues esto se va a reactivar? ¿Y cuáles son las luces que nos da Petro en los trinos y en esta declaración? Y es que se va a conformar un gabinete por la vida, ¿no? Él ha venido hablando, va a empezar a funcionar el gabinete por la vida, que es casi como una forma de hacer oposición alterna. Entonces va a haber unos encargados por temas dentro del pacto que se van a encargar de hacer oposición sobre su tema. Entonces esa es un poco la modalidad que uno empieza a ver que se puede empezar a manejar en el pacto histórico para hacer oposición. Sí, como un gobierno alterno, ¿no? Como, sí, como un gobierno de oposición, pues que claramente no van a gobernar, sino a estar allí como vigilantes sobre cada uno de estos aspectos. Me parece que ese es uno de los puntos importantes de esta intervención. Yo también creo que el pacto ha reaccionado de forma tardía, es decir, creo que ha llegado un poco tarde a las reacciones, incluso desde el mismo expresidente Gustavo Petro, que cuando sucede el terremoto y ya empezamos a ver la magnitud y las consecuencias, decide enfocar sus intervenciones en hacer un llamado al tema de Hidroituango, invitar a la gente a ver 100 años de soledad, y luego sí ya vemos un poco más adelante un reclamo, digamos que muy contundente, a atender a las víctimas, a destinar recursos en infraestructura, en las poblaciones vulnerables y demás, pero eso llega muchas horas después, incluso días después, y lo mismo sucede con Iván Cepeda, quien no vemos, por ejemplo, recorriendo las calles en Chocó, un departamento donde él fue ganador, donde claramente tenía un apoyo bastante importante y donde había un electorado bastante fuerte. Entonces sí, yo creo que esta reacción puede que sí sea algo tardía. Lo otro que menciona y que quiero que escuchemos aquí de parte del expresidente Gustavo Petro es el tema de la reforma tributaria y su propuesta de que se apruebe esa reforma y el recaudo que busca, que es de 30 billones de pesos, para que eso sea destinado, una parte pueda ser destinada a la atención de esta emergencia. Pero lo que se ha quedado digamos, en la discusión es el uso de la palabra limosnas sobre las donaciones. Pero vamos a escuchar bien qué fue lo que dijo. Empieza ahora la discusión de cómo reconstruir, y parte de una base económica esencial. Se necesitan 30 billones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿De las limosnas de los ricos, como anuncia la prensa? Si no han entregado sino 1 billón de pesos a manera de limosna, 1 de 30. Llegarán con más endeudamiento público con el FMI, como hizo Duque con el COVID, o con otros endeudamientos. Un endeudamiento público lo tiene que pagar toda la sociedad. Y si pagamos lo que valdrá la reconstrucción con un endeudamiento, lo que habrá es más destrucción. En una parte se construirá, en otra se destruirá. Los israelíes y estadounidenses dirán, seguramente al gobierno, que con oro, que con tierra, que con contratos de fracking de petróleo, que las esmeraldas, que las riquezas naturales que tiene el territorio. ¿Eso es reconstrucción? ¿O eso se llama expoliación, que es el siguiente peligro al que estamos inmersos? Si fuera racional el gobierno de Abelardo, y es mi respuesta. Bueno, ahí Petro califica de limosnas, ¿no? Las donaciones que han hecho pues los empresarios y los grandes millonarios que hay o que tiene el país, que para él resultan insuficientes comparados con la riqueza pues que tienen estas personas, ¿no? Yo creo que
o sea, más allá de la palabra limosna y demás, sí pone el punto donde es. Y es que, por ejemplo, acá ya el presidente en su discurso de posesión anunció que se acababa el impuesto al patrimonio, ¿no? Porque eso estaba, pues, en contra de la generación de riqueza de este país, del progreso, ¿no? Porque es que si no dejamos que los ricos sean más ricos, entonces el país no progresa. Y yo sí creo que este país merece una discusión sobre quiénes son sus ricos, ¿no? Acá no sabemos quiénes son nuestros ricos, no sabemos cuánta plata tienen, no sabemos qué hacen con ese dinero y si ese dinero de verdad aporta al progreso de este país. Y es que ya en algunos países, por lo menos en Europa, pues se habla, por ejemplo, de temas de la vivienda, entonces de regular la vivienda. Acá hay familias que tienen un montón de posesiones en todo el país, viviendas desocupadas o para arriendo, mientras se crecen los precios de la vivienda, de los arriendos, y la gente cada vez tiene que pagar más por la gentrificación. Entonces, ¿por qué no hablamos de la propiedad? A mí me parece bien que se hable de los impuestos hacia los megarricos, que se hable de que las empresas tienen que contribuir al país, porque si llegamos al punto de que hay que liberalizar absolutamente todo y no se les puede cobrar ni siquiera el impuesto al patrimonio a la gente, a los megarricos de este país, pues yo creo que estamos hablando de pequeñeces y no de verdad de lo que importa en política. Sí, totalmente. Sobre este tema también quisiera que habláramos, y está en este momento con nosotros Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros en De Frente. Siempre muy bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿cómo estás? No, un gusto estar acá con ustedes, muy contenta siempre de acompañarles en De Frente. Bueno, pues estábamos hablando justamente, haciendo un balance sobre, bueno, la intervención que hace Gustavo Petro en esta réplica de la oposición, pero en general sobre las acciones que ha tomado el gobierno de Abelardo de la Espriella para darle frente a esta emergencia que se da a partir del terremoto. Y yo sí quisiera preguntarte de entrada, ¿cómo ves estos escenarios? Por un lado, pues este discurso de la oposición liderado por Gustavo Petro, pero de la mano de Iván Cepeda, y por el otro, pues unas acciones bastante cuestionadas del lado de Abelardo de la Espriella. Bueno, vamos a separar las dos cosas, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, la reacción del presidente Petro como jefe de la oposición pues es bastante tardía, ¿no? Y otra cosa que, digamos, hace mucho ruido sobre su discurso es, digamos, que se nota cierta falta de empatía con las víctimas del terremoto. Es decir, o sea, las víctimas vienen después de una serie de comentarios que hace el presidente Gustavo Petro, pues que son innecesarios a todas luces, ¿no? Entonces los comentarios que hace sobre el espagueti a la matriciana, sobre que está en Italia, comentarios sobre su vida privada en ese momento, pues digamos que no son bien recibidos por la ciudadanía. Creo que lo segundo del discurso del presidente que llama mucho la atención y que resulta también bastante complejo es digamos, la manera de tratar al sector privado, ¿no? Entonces, no necesariamente todo el sector privado que ha estado donando son los megarricos de Colombia, que yo creo que es correcto, digamos, ese mensaje. Los ricos en Colombia, debería haber más filantropía, debería, digamos, tener una capacidad, incluso no solo a nivel de empresa, sino a nivel individual, pero el presidente Petro los pone todos en una misma canasta. Y pues lo que hemos visto durante toda esta tragedia es que la solidaridad de los colombianos es infinita, o sea, llega desde varias empresas pues que efectivamente donan parte de sus utilidades o bien para la reconstrucción o para la atención de emergencia, pero también de gente de a pie y de colectivos. Creo que el pacto histórico perdió una gran oportunidad, digamos, de posicionarse, no políticamente, sino posicionarse como un respaldo a aquellas regiones que además son regiones que votaron por ellos, como Buenaventura, como el Chocó, de estar mucho más presentes en territorio, de estar acompañando a la gente, de decir, vamos a desplegar todas las capacidades del partido, porque esto definitivamente es una tragedia nacional.
Pasemos al otro lado del espectro, que es el gobierno de Abelardo del Espriella. Ahí sí yo creo que están tomando decisiones muy cuestionables. Entonces, lo primero es la utilización de las víctimas y de la tragedia para promover agendas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo. Entonces, los decretos de emergencia están llenos, ahí como lo decíamos antes, no de micos, sino de orangutanes gigantes. ¿Qué tiene que ver el decreto de emergencia económica con la construcción de megacárceles? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, están tratando de utilizar ese tipo de instrumentos para adelantar cosas que tienen que pasar por un trámite legislativo natural en el Congreso y tienen que pasar por una discusión pública. Entonces, esos atajos que está buscando el gobierno, pues hablan muy mal de él y hablan muy mal de la utilización que está realizando del Espriella de esta tragedia a las personas. Y a eso pues se suman la entrega de balones con logos de campaña, digamos, cuando la ley de chao marcas de gobierno es sumamente clara, hay gente que le ha bajado el tono a eso, pero realmente por lo menos lo sabemos de primera mano, la población en Buenaventura estaba no solo muy molesta, sino muy dolida con este tipo de espectáculos públicos. Se ha mantenido la política del espectáculo, o sea, llevar al presidente a filmar al presidente haciendo cosas, pues es a todas luces un show mediático que no le aporta realmente nada a la reconstrucción del país. Y hay otras cosas también ahí que se juntan. También otro de los orangutanes que están en los decretos de emergencia económica es poner a Norte de Santander y a Putumayo, con lo que aparentemente lo que se está tratando de hacer es utilizar la tragedia de los colombianos para empezar a promover otras tragedias adicionales o meter la política de seguridad y defensa a través de los decretos de emergencia económica para relajar las normas que tiene que cumplir un gobierno y tienen que cumplir las Fuerzas Armadas cuando van a hacer este tipo de operaciones. Entonces, este paquete, que es como el método Bannon, que el presidente Espriella está siguiendo muy al pie de la letra, pues genera grandísimas preocupaciones en el país. En ese sentido, pues ahí teníamos como varias preguntas, porque al principio, cuando iba a empezar el gobierno de la Espriella, se especuló mucho sobre un estado de conmoción interior, sobre medidas de excepción que le permitieran a él pues hacer lo que en su momento se llamó el paquetazo. Él hablaba de más de 100 decretos que tenía listos una vez entrara a la presidencia. ¿Tú crees que esto pues termina siendo funcional para eso que se venía pensando desde antes, o que podemos llegar a escalar un poquito la situación de emergencia económica a algo que sea un poco más estable en el tiempo y que esta excepcionalidad no dure solo los 30 días que se anunció por el terremoto? Absolutamente, lo creo y sé que lo van a intentar y sé que van a intentar pasarlo de esa manera por el Congreso. Ahora, yo creo que esto también tiene mucho que ver con que el presidente del Espriella no encontró la gobernabilidad que se le había prometido, entre comillas, y que termina incluso en el propio Centro Democrático encontrando talanqueras, digamos, para que no pueda hacer lo que quería hacer mediante decretos de excepción. Él está tratando de implementar una fórmula, digamos, como si uno pudiera hacer lo mismo que en Argentina, en Colombia, o lo mismo que El Salvador en Colombia, y pues en eso tenemos que estar sumamente atentos porque va a pasar. Y si no es con esta emergencia y si no es con estos decretos, pues van a estar con otros decretos, porque lo que dice el manual es que trata de evitar el Congreso en la mayoría de casos, o sea, si usted puede evitar los congresos y puede evitar la separación de poderes lo más que pueda, pues hágalo. Y otra cosa que dice el manual muy claramente es haga las cosas y después enfrente las consecuencias. Entonces mira esto, por ejemplo, si Colombia va a hacer operaciones militares conjuntas con los Estados Unidos sin pasar por el Congreso, pues evidentemente eso viola toda la legislación colombiana, viola la Constitución, viola todo, pero ¿quién castiga al presidente o quién le pone talanqueras al presidente? Pues es el propio Congreso, la Comisión de Acusaciones, que nunca, digamos, ha realmente puesto una talanquera a ningún presidente de la República. Las Cortes van a estar sumamente saturadas porque además el gobierno, pues no solamente son los decretos por paquetes, sino también tiene una cantidad de personas fuera del gobierno que van a estar permanentemente saturando los poderes judiciales y saturando las cortes, bien sea con tutelas o bien sea con otros instrumentos, ¿no? Para perseguir oposición, para hacer otras cosas. Esto no ha ocurrido aún del todo. Hay bastantes indicios que llevan a que esto realmente puede ocurrir y es una manera de
saltarse la democracia para tener más capacidad de maniobra. Y no es como muchas personas dirán, pero bueno, finalmente pues es mucho mejor tener esto para que la tragedia se pueda atender tempranamente, para que no haya tanta burocracia impidiéndolo. El problema no es ese, en eso estamos de acuerdo todos, y se necesita la emergencia económica específicamente para la reconstrucción de todas las viviendas y de toda la infraestructura afectada. Pero lo que realmente nos va a pasar es que se va a utilizar esta tragedia para poner otras cosas de la agenda política del presidente Espriella que no corresponden a la tragedia. Sí, Laura, justo sobre eso quería preguntarte yo, y es porque hay una preocupación muy grande con este tema de la soberanía, con esta serie de guiños que Abelardo de la Espriella ha dado al gobierno de Estados Unidos, incluso al terremoto y a lo que implica la atención de una catástrofe de este tipo. Y es si está en juego este tema de la soberanía con esas operaciones conjuntas, con eso que se ha hablado, que llegarían militares estadounidenses a Colombia, y con esa serie también de decisiones diplomáticas en las que ha avanzado Abelardo de la Espriella, como reconocer a Israel en los Altos del Golán, es decir, como estas decisiones que han pasado también incluso desapercibidas en términos de política exterior, pero pues que sí dejan muchas dudas sobre la soberanía que va a mantener Colombia o no. Pues nosotros estamos acostumbrados en Colombia a que teníamos una relación bilateral muy dependiente con los Estados Unidos, que es sumamente explicable porque pues efectivamente es un socio comercial importante, ha sido un socio militar y de seguridad importante en Colombia, pero con Israel la relación era muy distinta, y sobre todo digamos que la diplomacia colombiana, independientemente del gobierno, o sea, esto ocurre incluso en el gobierno de Uribe, había sabido mantener los balances. Entonces tenemos una relación importante con Israel en materia de cooperación, pero también teníamos una relación importante con Cuba que incluía incluso cooperación y buenas oficios de los gobiernos cubanos muchas veces para adelantar procesos de negociación o procesos de paz. Esto había sido así siempre, y de una u otra manera la Escuela Diplomática Colombiana, como todas las del mundo, decía primero los intereses de Colombia y después los intereses de nuestros amigos y aliados. Y ahora lo que parece es que se invirtió esto, primero los intereses de los aliados y luego los intereses de Colombia. Y esto pasa por una cosa muy sencilla, y es que este gobierno nuevo que llega es un gobierno que no es una derecha, por decirlo así, criolla, o sea, no es un gobierno de producción nacional, es un gobierno que se produce justamente en la alianza con Israel y se produce en la alianza con los Estados Unidos, no con los Estados Unidos como país, sino con un grupo muy específico político de los Estados Unidos que no cree en el multilateralismo y que cree como en una especie de reedición de la realpolitik, que es básicamente que los más poderosos deben tener el poder. O sea, los más poderosos deben ejercer el poder sin ningún tipo de cortapisas y que el mundo se define de esa manera. La guerra principal es con China, y Colombia se compra sin ni siquiera haber tenido una discusión parlamentaria, sin ni siquiera haber tenido 2 días para pensarlo bien, sin ni siquiera haber tenido, digamos, consideraciones con los intereses de empresarios, por ejemplo, colombianos, a los que el gobierno de Espriella dice representar muy bien. Inmediatamente hace esta avanzada diplomática que ningún otro país del mundo la había hecho. O sea, Colombia no tiene nada que ver con los Altos del Golán. ¿Y qué nos va a implicar eso? Si nosotros llegamos a tener operaciones conjuntas en Colombia donde, por ejemplo, y ya ha habido casos, un militar norteamericano viole los derechos humanos, y no quiero decir solamente en el marco de las operaciones militares, sino como pasó anteriormente, que se registraron violaciones de niñas por parte de militares norteamericanos, ellos no son juzgados, no pueden ser juzgados ni en Colombia, y en Estados Unidos tienen también protección, porque digamos, la normativa bajo la cual están amparados los empieza a proteger en todas partes del mundo. Entonces nosotros como colombianos quedamos con una mano adelante y la otra atrás, sin ninguna capacidad de controlar lo que pase con nuestra población y en nuestro territorio. Entonces, si de repente a estas personas les parece, sobre todo considerando lo que es Israel y su política militar, que si hay un terrorista escondido en una casa del municipio de Tibú, vale la pena bombardear Tibú y matar 30.000 personas para encontrar a ese terrorista. Eso es lo que realmente empieza a preocupar. Y
todo lo contrario, o sea, Colombia ha vivido un proceso muy positivo en términos de derechos humanos para sus Fuerzas Armadas y eso en este momento está sumamente en riesgo con la llegada del gobierno de Abelardo del Espriella y con este tipo de conversaciones además muy opacas y muy oscuras. No sabemos qué va, no hay un documento, nadie puede demandar algo ante las Cortes porque es que no hay un documento, el escudo de las Américas no es una estructura formal. No hay nada que lo respalde, no sabemos, las personas no tenemos la posibilidad de conocer realmente lo que va a pasar acá. Lo único que tenemos son los anuncios presidenciales y pues por supuesto las conversaciones diplomáticas que no dudo que el nuevo canciller ya las está manteniendo. En ese sentido, con este panorama, pues nos hablas de que esta no es una derecha criolla, digamos que está como mucho más metida con las redes internacionales. Igual se tiende a hacer unos paralelismos con lo que fue el uribismo, con lo que fue la llegada de Álvaro Uribe en el 2002. Y hablando de este tema de los estados de excepción, que pareciera que el gobierno de la Espriella fuera a usar el ejecutivo hasta donde sea posible y el legislativo hasta donde sea necesario, recordamos que Uribe también entra con un estado de conmoción interior que le permite pues desarrollar las operaciones más grandes de la seguridad democrática hacia el año 2002 y 2003. Pero había unos contrapesos, ¿no? Que no necesariamente era el Congreso, sino que era la Corte Constitucional, que fue la que le tumbó la prórroga a la conmoción interior y que después también es la que le tumba la segunda reelección. ¿Cómo está el sistema de contrapesos ahorita en Colombia? O sea, ¿contamos con otras instituciones, organismos que puedan hacerle contrapeso a este tipo de excepcionalidades que puedan ocurrir en el Ejecutivo? Es que eso es lo que la nueva derecha en el mundo descubrió. Digamos, el asunto no es entrar a confrontar los contrapesos que van a existir, sino debilitarlos. Por eso esa estrategia, digamos, de saturar o de sobresaturar los sistemas les ha dado muy buenos resultados. O sea, hace tantas cosas al mismo tiempo que no hay capacidad humana en ninguna de las cortes para realmente hacer los contrapesos necesarios. Eso se advirtió desde la campaña política, no nos creyeron, digamos que está muy bien que Colombia tenga tanta fe en sus propias instituciones, pero las instituciones no son infalibles y desafortunadamente estamos en un momento en el mundo donde este ataque a la democracia y este ataque a las instituciones liberales, incluyendo el multilateralismo, pues es un ataque global. Entonces una cosa es tener a Álvaro Uribe criollo, pues más criollo no puede ser, una derecha muy colombiana, era de las primeras derechas más radicales, sobre todo en materia de seguridad que teníamos en América Latina en ese periodo, y otra cosa es tener un gobierno que está amparado por una megapotencia, por otro país como Israel, por toda una región que en este momento está en una marea de la derecha populista, presionando al mismo tiempo sobre todas las instituciones. Por ejemplo, no es gratuito que nos quieran sacar de la Corte Penal Internacional, porque eso de alguna u otra manera es empezar a dejar al país, a la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos mucho más solas de los que ya han estado. O sea, esa es una estrategia de ahogamiento más que de confrontación. Y es muy distinto a lo que vivimos anteriormente. Mucha gente, y también me ha dicho, no, pero sobrevivimos a Uribe, pero mira, pero esto, pero lo otro, pero realmente no estamos dimensionando la capacidad de este movimiento en este momento en el mundo. Y del lado contrario, pues, y vuelvo a la primera pregunta, pues pareciera que los partidos y el progresismo latinoamericano también está como muy ensimismado en sus propias discusiones, sus propios liderazgos, sus propias cosas, y tampoco está viendo claramente qué es lo que está ocurriendo en el mundo, y a diferencia, pues digamos, solamente excluyo a los Estados Unidos, pero de resto es muy difícil encontrar movimientos en este momento que estén entendiendo realmente lo que pasa y entendiendo el fenómeno y reaccionando de la manera que hay que reaccionar. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. ¡Sí, señora! ¡Sí, señores! ¡Llega la central! Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.